diputada Soraya Bañuelos de la Torre. Hasta por 10 minutos, diputada. Muchas gracias. Con su permiso, diputada presidenta, compañeras y compañeros diputados. Adelante. Hago uso de esta tribuna para manifestar lo siguiente. Se establece en el derecho laboral mexicano que los trabajadores dispondrán libremente de su salario, específicamente en la Constitución. El derecho a percibir el salario es irrenunciable. Lo es igualmente el derecho a percibir los salarios devengados. La suspensión del pago del salario es un acto violatorio de los derechos humanos, al mismo tiempo que transgreden las normas de protección al salario previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el derecho laboral mexicano contenido en la Ley Federal del Trabajo, Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y en el caso de Zacatecas, Ley del Servicio Civil. Dejar de pagar el salario constituye una transgresión a los derechos humanos. Se deja a los trabajadores en un estado de vulnerabilidad económica que puede ocasionar la no respuesta a las necesidades básicas de subsistencia de sus dependientes económicos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado señalando que el salario es un derecho fundamental establecido en los artículos 5 y 123 apartado B, fracción sexta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que tiene preferencia sobre cualquier otro pago que se tenga que realizar. A su vez, el artículo sexto del Convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo, en específico el artículo 6, dice: se deberá prohibir a los empleadores limiten en forma alguna la libertad del trabajador de disponer de su salario. En tal sentir, México, como país, nación, está obligado a cumplir con esa obligación. Por otro lado, la Ley del Servicio Civil, que es la ley burocrática en el Estado, que aplica para todos los burócratas que hoy están en la calle y que están reclamando el pago de su salario, establece en su artículo 15: el cambio de los titulares de las entidades públicas no afectará los derechos de las y los trabajadores. Mañana se cumplirían 2 quincenas que nuestros compañeros no están recibiendo de salario para poder solventar las necesidades más elementales de ellos y de sus familias. Son 11,000 familias esperando el pago entre activos y jubilados, en la etapa más vulnerable de la vida, que es en el caso de los jubilados, que requieren medicamento, también requieren necesidades especiales de atención por razón de su edad y de sus enfermedades. El día de ayer, lamentablemente, escuché en una entrevista una posición descarada del gobernador Miguel Alonso Reyes, que establece acusaciones en el sentido de que no inscribir las aportaciones o no conciliar correctamente las prestaciones de los maestros no fue culpa de él, que fueron situaciones que se quedaron fuera en razón de las muchas prestaciones que otorgó el gobierno del sexenio 1998-2004 de Ricardo Monreal. Niego categóricamente que eso sea cierto. Este señor falta a la verdad, eso es falso. Cuando se cambió el Fondo de Aportaciones de Educación Básica al Fondo de Gasto Operativo de la Nómina Educativa en Zacatecas, se dio un año para conciliar las prestaciones en el 2015 y se dijo que ese año se tendrían que los gobiernos de las entidades federativas hacer los cambios necesarios para que la Secretaría de Educación Pública adoptara la nómina, se centralizara el pago de la nómina, se regularizaran las prestaciones y se dejaran de tener deficiencias administrativas para que el pago llegara puntualmente a los trabajadores. Quienes conocemos perfectamente el decreto de la Ley de Coordinación Fiscal tenía un transitorio que establecía 3 condiciones para que eso fuera posible. Primero, que las prestaciones estuvieran conciliadas debidamente. Segundo, que estuvieran acordadas frente a autoridad competente. Y tercero, que no fueran de una sola ocasión. Todas esas condiciones eran las necesarias, además de establecer nivel
tipo de plaza, modalidad educativa, clave de centro de trabajo y monto de la remuneración que estuvieran reconocidas por el Sistema de Información y Gestión Educativa de la Secretaría de Educación Pública. Todas las entidades federativas tuvieron 1 año para realizar este proceso. Es falso, es mentira que el gobierno de Miguel Alonso no lo haya podido hacer porque, según él, la federación dijo que eran muchas prestaciones. Y para muestra, un botón. Nuestros hermanos de la sección 17 y la sección 36 del CENTE del Estado de México tienen 106 días de aguinaldo y fueron conciliadas en las prestaciones del FONE. Todo esto es con base a una negociación colectiva que está reconocida por los convenios internacionales en materia del trabajo, como el convenio 98 de la OIT, que fue ratificado por México el 23 de noviembre del 2018 y que en función de las últimas reformas constitucionales al 133 adquieren un grado de norma federal y obligatoria por todas las autoridades. Entonces, compañeras y compañeros, el día de hoy estoy viendo con beneplácito que es posible que ya se cubra el pago del salario de los trabajadores de la educación, pero este episodio no podemos volverlo a permitir. No es posible que las familias estén sin el pago oportuno, que estemos con la zozobra, el subsidio, la preocupación y que además las imprecisiones pretendan repartir culpas cuando la realidad de los zacatecanos es que viven al día de su salario y nuestros compañeros también, y es indispensable que haya una defensa real, procedimientos administrativos que se regularicen, porque esto no puede volver a pasar. Nuestros compañeros tienen el derecho fundamental al salario y los primeros que tenemos que reconocerlos somos los diputados de esta legislatura, porque también estamos obligados a ser garantes de los derechos fundamentales de los zacatecanos. Es cuanto.